Muy bien, qué bueno que hicieron el tiempo para estar acá, que lo apartaron. Me da mucho gusto verlos a todos, saludarlos, verlos una vez más y listos para aprender juntos de la palabra de Dios. El día de hoy veremos el tema Principios de Génesis 24 para padres. Principios de Génesis 24 para padres. Vamos a estar ahí en el capítulo 24 y este tema toca fibras sensibles. Seguramente va a traernos recuerdos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros aprendimos acerca de este tema, pero aprendimos ya tarde. ¿Cuántos son de esos? ¿Cuántos aprendieron acerca del noviazgo y los principios ya tarde, ya después de haberse casado quizás? Y bueno, algunos crecimos en casas donde estos temas, el tema del noviazgo no se tocaba, era un tema tabú. Otros quizás crecieron en ambientes, en entornos en donde sí se hablaba, pero se hacía como muy superficialmente, con pena o con bromas pesadas o con regaños. Nada más te veo yo con un chamaco y vas a ver así te va a ir, cosas como esas, ¿no? Otros fuimos entendiendo cosas después de haber ya tomado decisiones sin haber tenido algún tipo de dirección. Y ahora que Dios nos ha dado ya hijos a nosotros, pues tenemos una responsabilidad de orientarlos aún mejor. Creo que cada uno de nosotros tenemos pues a nuestros padres, o a lo mejor quizás algunos ya nos tienen, pero fuimos criados por ellos y algo que yo siempre pienso es que ellos lo hicieron lo mejor que pudieron. Hay que pensar eso, ¿no? Ellos le echaron todas las ganas que podían, con las herramientas que tenían, con los patrones que recibieron de sus padres y de seguro pues ellos hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Y eso se recibe, eso se aplaude. Quizás tú fuiste como yo, que tuve el privilegio de tener padres cristianos ya cuando yo era adolescente y bueno, vi muchos cambios y fue una gran bendición para mi vida. A pesar de eso, mis padres se preocupaban mucho por mí, por mi hermana, antes de ser cristianos también, pero quizás no tuviste esa oportunidad y hoy tú y yo tenemos el desafío de hacerlo mejor que ellos. Tenemos el desafío de hacerlo mejor y no porque sea competencia o una competencia carnal, sino porque ahora tenemos la palabra de Dios y esta palabra nos indica todo lo que debemos hacer. Así que hoy vamos a ver en Génesis 24, si van abriendo sus Biblias allí, porque vamos a ver casi todo el capítulo. Vamos a ver los versículos más relevantes de este capítulo en orden, así como va apareciendo, así que pues va a ser muy sencillo porque quizás veamos solamente uno o dos versículos fuera de Génesis 24, así que fácilmente lo puedes ir leyendo en tu Biblia y van a aparecer también en la pantalla los versículos. Y vamos a ver principios para nuestra realidad como padres. O sea, esta enseñanza pudiera fácilmente dársela a los jóvenes, pero yo se las voy a dar a ustedes para que ustedes después se la den a sus hijos o por lo menos lo lean juntos el capítulo 24 y extraigan los principios que se acuerden o que anoten. Bueno, aquí en Génesis 24, Abraham va a intervenir para la búsqueda de esposa para su hijo Isaac. Y él va a hacer esto dentro del contexto de la promesa que Dios le había dado. Dios le había hablado a Abraham y le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Esa era la promesa. No olvidemos que pues Abraham era estéril, o Sara era estéril, su esposa, más bien, corrijo, y Dios, después de mucha espera, les dio por fin al hijo de la promesa, del cual pues se llenaría, ¿no? las naciones y saldría este pueblo. Así que pues era una responsabilidad grande la que tenía Abraham. Entonces la idea de esta clase consiste en que tomemos estos principios de aquí de Génesis 24 para aplicarlos a nuestra realidad. Vamos a tratar de esforzarnos para que entre bien, ¿no? Porque era una cultura completamente distinta. Génesis 24 nos va a ayudar a pensar en la dirección espiritual que nosotros damos a nuestros hijos, a nuestra participación en nuestros hijos, a pesar de que ya los veamos grandotes, porque cómo crecen, ¿verdad? En este país no sé qué pasa, que se estiran un montón los niños y uno, aunque todavía son menores, 16, 17 años, uno los ve enormes y uno pudiera tender a pensar que no, ya puede tomar sus decisiones, él ya está grande. No, aquí vamos a ver cómo nosotros también tenemos participación en la decisión, las decisiones, en la oración, en el carácter, en la claridad. Y algo muy importante que vamos a ver a lo largo y al final de la enseñanza, en la formación de un nuevo hogar. Hablaba hace un momento que nuestros padres nos criaron a nosotros y ahora nosotros tenemos esos pequeños que ya van creciendo, pero no muy lejos está la realidad y el tiempo en el que ellos formen su propia familia. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Ellos van a formar una familia, van a tener hijos.
Y bueno, la meta es formar criterio en ellos para cuando llegue ese momento de formar una familia, que ellos puedan valorar la fe, puedan valorar el carácter, la familia, la dirección del Señor. Veamos desde el versículo 1 de Génesis capítulo 24, dice la palabra de Dios: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Fíjense cómo comienza el capítulo. El capítulo comienza con el Padre. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque generalmente este capítulo y esta narración bíblica, este evento bíblico, se aplica inmediatamente a los jóvenes para elegir pareja. Y sí, tiene su aplicación, pero esto atrae nuestra atención, que así apenas va empezando y está hablando ya del Padre. Abraham, quien ya está en una etapa avanzada. Ahí sí ustedes no encajan con él porque todos ustedes son jóvenes todavía, ¿no? Pero Abraham ya estaba viejito y desde ahí, desde su vejez, desde la vida que él ya había recorrido, comienza a mirar el futuro de Isaac su hijo, pero dentro del contexto de esta promesa que Dios le había dado. Cuando pasan los años, mis hermanos, uno comienza a voltear atrás y a ver la vida ya desde otro ángulo, ¿sí o no? O sea, uno piensa en cómo era cuando era joven, las cosas que hizo, el tiempo que desperdició, etcétera, y dices, ay, si pudiera regresar el tiempo y con la experiencia que tengo ahora, poder volver a hacer las cosas, lo haría todo completamente distinto, ¿sí o no? Entonces, esa es la condición de Abraham. Él ya vio decisiones que lo bendijeron. Por ejemplo, esa decisión de obedecer a Dios saliendo de Ur de los Caldeos para ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. Bueno, esa decisión le trajo una gran bendición, ¿no? Pero por otro lado, también él ya había vivido decisiones que le trajeron dolores de cabeza y lágrimas. Por ejemplo, el haber tenido un hijo con su esclava Agar, a Ismael. Bueno, él ya había vivido todo esto y esto nos pasa también a nosotros. Al ver a nuestros hijos crecer, desarrollarse, empezamos a pensar ya en cosas que quizás nos parecían lejanas. A lo mejor cuando llegaste a la congregación, no sé si es el caso de alguien que llegó y puso a su niño ya en iglesia infantil y le daban sus clases y llegaba con sus manualidades y todo, y ahora dices, ay, ya estoy aquí sentado con los padres de adolescentes y jóvenes y mi hijo ya está allá, y hoy pensé que faltaba mucho para eso, y sí, el tiempo se va volando, esto pues llega porque llega. En la persona con la que un día ellos pueden formar una familia, quizás no hemos pensado en eso, en a ver, ¿quién será? ¿Estar aquí entre nosotros, entre el grupo de jóvenes? Bueno, a mí sí me daría mucho gusto, ¿no? Que fuera aquí entre nosotros, sería maravilloso. Y empezamos a pensar después en la clase de hogar que ellos van a formar cuando nosotros, pues por naturaleza y por principio bíblico, los soltemos, porque dice la palabra, dejará el hombre, a su padre y a su madre, o sea, bye, un día los vamos a ver partir. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, pues nos ponemos a pensar en eso, en decisiones que ellos van a tomar ya fuera del hogar, cuando nosotros ya no estemos ahí para explicarles todo y para regañarlos y esto. Y aquí en Génesis 24 entonces vemos que Abraham va a aprovechar esa etapa de experiencia, de madurez, de caminar con Dios en la que él se encuentra, para actuar con responsabilidad en lo que tiene que ver con el futuro de su hijo. Y es lo que estamos haciendo acá, y qué bueno que están acá, y qué bueno que otros hermanos lo están viendo, lo van a ver después de la congregación. Versículo 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Aquí el texto nos está presentando al criado de Abraham, un hombre de mucha confianza, que había sido puesto sobre lo que Abraham tenía para gobernar sus bienes. Y Abraham toma esta acción de enviar a su siervo porque Isaac ya está en tiempo de formar una familia. Y esa decisión está conectada con la promesa de Dios, con esa promesa de la que mencionábamos hace un momento. Isaac, como vimos, era el hijo de la promesa, lo vemos ahí en Génesis 17. Dios le anunció a Sara que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a establecer un pacto con él. En Génesis 21, Isaac nace como el cumplimiento de esa promesa
Y en Génesis 22, Isaac aparece en el monte Moriah. Todos recordamos esa historia cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, y a punto de sacrificarlo es detenido por Dios, y allí le es mostrado ese cordero del sacrificio que representa a Cristo. Entonces vemos cómo Isaac sigue dentro de esta historia que el Señor está desarrollando, y esta promesa, llenar las naciones del pueblo de Dios, pues iba a depender de Isaac. Así que la esposa de Isaac iba a tener un lugar muy importante en esa historia. Era muy importante la persona con la que Isaac se iba a casar. Esa relación, la relación entre Isaac y la que fuera su esposa, iba a impactar no solo el futuro de la familia, sino el futuro del pueblo de Dios, de la descendencia, de la continuidad de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Ahora, ¿cómo se conecta todo esto con nosotros? Porque vamos a tratar de irlo conectando. El punto es extraer principios de acá. Nuestros hijos tienen un futuro delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que ustedes lo saben, por eso están acá, por eso los traen. Porque ellos tienen una vida por delante, tienen delante de ellos responsabilidades, dones que Dios les ha dado. Veía el grupo de alabanza acá. A algunos de ellos los conozco desde chiquitos así, ¿no? Y ahorita miren, yo ya estoy allá abajo viendo, y bueno, ahí les estoy moviendo ahí a los zumbidos para que se escuchen bien y todo, pero es una bendición ver también los dones que Dios les da a los jóvenes. Ellos tienen delante de sí servicio al Señor, si no es en la música, en cualquier otra cosa, y da mucho gozo verlos sirviendo a las jovencitas, yendo a dar sus clases en inglés infantil. A lo mejor estuvieron ahí y ahora a ellos les toca estar como maestras. Qué gran bendición. Y todo eso ellos lo tienen por delante, y la persona con quien decidan caminar o casarse, o antes de casarse, pues noviar, puede influir profundamente en eso. De eso estamos hablando también, que podemos ver a nuestros hijos muy bien, y me incluyo, en todo esto yo me incluyo, en nada de esto yo estoy excluido, porque no es que yo lo sepa todo, yo no estoy hablando aquí desde el saberlo todo, porque yo también estoy aprendiendo igual que ustedes, ¿no? Lo que estamos haciendo es ir a la palabra, extraer los principios, y yo también voy incluido. Pero decía que nuestros hijos los vemos bien ahorita, los podemos ver bien ahorita, pero pues algo puede ocurrir, o alguien puede aparecer y puede llegar a desviarlos de eso, de este bien en el que están ahora. Por eso el noviazgo requiere conversaciones con nuestros hijos. Es algo que hemos estado repitiendo continuamente. Y Abraham entendió que el futuro de Isaac se tenía que tratar con seriedad, ¿sí? A veces nosotros estamos muy atentos en el tema de la escuela, y qué bueno, qué estás estudiando, cuáles son tus calificaciones, etcétera, o en el trabajo, dónde van a trabajar, en los papeles, que no, pues ya que tenga 18 21 para que me pida y me arregle, ¿no? En su carrera, en su salud, en sus amistades, todo eso importa. Pero repito, una relación de noviazgo o algo que se le parezca mal encaminada puede afectarles más en su vida que una mala calificación. Y a veces nos enfocamos tanto en la calificación, de nuevo, es importante, pero esto otro a veces lo descuidamos, o como que, eso no, como quiera ahí que salga. Una relación puede influenciar las decisiones de ellos, y puede incluso llegar a afectar su vida espiritual, para bien o para mal. Y Génesis 24 nos llama a tomar este tema de nuevo con seriedad, viendo el ejemplo de Abraham. Y hay algo más que podemos observar desde el principio del capítulo, y es que Abraham está actuando anticipadamente. O sea, no está dejando que las cosas sucedan para después reaccionar. No, él se está anticipando. Está él pensando, hablando, dando línea, dirección antes de que Isaac forme una familia. Entonces, la experiencia de nosotros, cuando ha sido tratada por Dios, se puede convertir en una ayuda para la siguiente generación. Nuestra experiencia, lo que nosotros hemos vivido, viendo en paralelo con Abraham. Abraham ya había caminado con el Señor, y desde esa madurez que él tenía en ese momento ya viejo, toma en serio el futuro de Isaac, se anticipa. En el caso de nosotros, esta formación, la formación en esta área, el equipamiento que estamos nosotros recibiendo, debe nacer también de una visión espiritual. O sea, todo lo que nosotros veamos por nuestros hijos, o en cuanto a nuestros hijos, tiene que tener una visión espiritual. Y el noviazgo pues suele verse como un tema de edad, ¿no? Ahorita anda con la hormona alborotada y ya al rato se le pasa. Bueno, por un lado sí, pero suele verse así, con lo que tiene que ver con permisos, con quién le gusta. Pero aquí vemos cómo la palabra en Génesis 24 nos invita a mirarlo desde algo más profundo, desde cómo este tema
impacta su fe e impacta su futuro. Entonces, vayamos al versículo 3, dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Bueno, aquí Abraham le está dando una instrucción clara a su siervo, el que va a encargarse de encontrar esposa para su hijo. Y lo que vemos aquí es que la esposa de Isaac no debía salir de las hijas de los cananeos, ahí donde estaba Abraham, en Canaán. No debía salir de ahí. Este asunto, mis hermanos, era un asunto espiritual. Lo que tenía en el corazón, lo que tenía en su corazón Abraham era algo espiritual. Él vivía entre los cananeos y observaba, conocía el ambiente en el que ellos se desenvolvían, sus costumbres, su idolatría, pero Isaac pertenecía a una historia marcada por el pacto de Dios, lo hemos mencionado. Entonces, la familia que él iba a formar debía ser una familia que caminara no contaminada por las costumbres de los cananeos idolátricas, sino una familia que debía ser formada en dirección hacia esa promesa que Dios le había dado. Así como Dios tiene promesas para nuestros hijos, para ustedes, para su familia, bueno, esto hay que aplicarlo también, porque el principio de no unirse en yugo desigual es un principio que siempre ha estado ahí. Es un principio que casi todos los cristianos conocemos. ¿Cuántos habían oído de no te unas en yugo desigual con los incrédulos? Sí, es algo muy conocido que lo tenemos hasta de memoria quizás, el versículo, pero a veces ya cuando llegamos a ese momento en el que nuestros hijos están a punto de meterse a una relación en yugo desigual, algunos como que bajan la guardia y dicen, bueno, pastor, yo conozco historias de personas que se metieron de novios con incrédulos y los convirtieron. Y bueno, desde ahí algunos pues tristemente bajan la guardia, ¿no? Como que le dan poco valor a esto. Pero la fe es un tema crucial en la elección de una pareja. Yo entiendo que la condición de algunos es que, bueno, pastor, es que mi hijo todavía ahí anda, ¿no? Todavía no ha nacido de nuevo. Está como en el 6º mes de embarazo, todavía no nace de nuevo, está ahí la lleva. Bueno, hay que esforzarse porque ellos conozcan a Cristo antes de tomar esta decisión. Porque si están ahí apenas y se involucran con alguien que no es cristiano, que nada que ver con Dios, entonces de plano se los van a llevar, ¿sí? O sea, no vamos a perder esa oportunidad, ¿no? Y a veces cuando nosotros vemos a nuestros hijos ya interesándose por alguien, es bueno saber, pues, si le cae bien, si tiene los mismos intereses, si viene de buena familia, si tiene papeles, todo esto, ¿no? Sea cual sea el caso, ¿no? Todo eso puede tener su lugar, pero la vida espiritual de esa persona debe verse con mucha seriedad, con mucho cuidado. La persona con quien un día puedan formar un hogar va a tener influencia. Veámoslo en nuestro matrimonio, ¿no? Nuestra esposa tiene una influencia sobre nosotros. Nuestro esposo, o en el caso de las damas, su esposo tiene una influencia sobre ustedes. O sea, es inevitable la influencia en las parejas, en el matrimonio. Entonces, si esta persona no conoce al Señor, no valora la palabra, estamos en un problema, ¿no? Houston, we have a problem, como decían por ahí en la película, ¿no? 2 de Corintios 6:14, leámoslo para aquellos que no se lo saben de memoria o que lo quieran anotar. Y ahorita volvemos a Génesis 24. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Está explícito, ¿no? Claro. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí presenta la imagen de un yugo. No sé si sabías lo que es un yugo, pero es una madera así grande en donde van 2 animales unidos y ese yugo los une para que ellos pues no se desvíen, no anden desbalagados, sino que puedan avanzar. Si los 2 jalaban hacia lados distintos, el trabajo se iba a volver una lucha constante. Entonces, en una relación ocurre algo parecido. La atracción puede ser fuerte. Ay, cómo me gusta esa chica o etcétera, ¿no? A lo mejor hay una buena intención, hasta una convivencia sana, agradable, pero cuando la dirección espiritual es distinta, cuando no están en el mismo yugo espiritual, tarde o temprano eso va a afectar. Y esto se va a ver en decisiones concretas. O sea, si se mete en una relación con alguien que no conoce a Cristo, pues no va a querer venir a la iglesia.
O sea, va a ser muy poco probable. Eso va a afectar la pureza de la relación, va a afectar cuando se casen al matrimonio, a los hijos, el perdón, las prioridades, todo eso va a ser afectado en su futuro. Entonces, por eso no hay que quedarnos en eso. Ay, viene de buena familia, no va a la iglesia ni conoce a Cristo, pero ese es un buen chamaco o es buena niña, ¿no? Etcétera. Este principio aplica incluso dentro del ambiente de la iglesia. A lo mejor usted estaba esperando, ¿no?, que llegáramos aquí. Sí, ciertamente. Yo dije, qué bueno que entre nuestros hijos, ya que crezcan, pues se casen y pues tengan este futuro juntos y en la misma iglesia, pues sería lo ideal, sería maravilloso. Pero también hay que utilizar el discernimiento, ayudarlos a ellos a utilizar el discernimiento, porque pues asistir a una congregación no significa automáticamente que la persona vive rendida a Cristo. Eso, pues de eso estamos conscientes todos, ¿no? O sea, porque el joven viene a la iglesia no es automáticamente calificado para andar con tu hija de novio o viceversa, ¿no? Eso es lo que estamos poniendo. Hay todavía, mis hermanos, pues una conversación pendiente, ¿no?, que tiene que ir más a lo profundo. La asistencia puede ser parte del contexto, pero en donde nos debemos centrar o ayudarlos a ellos a que se centren es en el fruto de una vida rendida al Señor, que se debe ver pues en los hechos, ¿no?, en las acciones. Abraham vivía entre los cananeos, y eso es otra cosa que tiene que ver con la cercanía. Él vivía ahí entre los cananeos, pues ahí seguramente habían muchas familias, seguramente habían muchas jóvenes, habían posibilidades cercanas, soluciones rápidas. Quizás Abraham podía pensar, pues yo ya estoy viejito y pues ya con la que sea, que esté aquí cerquita, la que sea, para poder yo ver a mis nietos. Esa era la situación de Abraham. Y desde una mirada práctica, la búsqueda se podía resolver así, pues, alrededor de lo que ya tenía cerca. Pero Abraham entendía que una decisión así tenía que verse con mucho cuidado. Y esto nos ayuda a nosotros a pensar en qué, viéndonos reflejados en Abraham, en los ambientes en donde nuestros hijos se desenvuelven. Muchas relaciones nacen, o de noviazgo, nacen por la cercanía. O sea, si pasan, no sé, 8 horas en la escuela, todos los días, los 7 días de la semana, o 5 días de la semana, corrijo, bueno, pues es más probable que ahí, en esa cercanía, encuentren, ¿no? O si los llevamos al gimnasio, o a los deportes, el juego, el trabajo, en las mismas redes sociales en donde ellos están metidos, en esas actividades en donde ellos pasan más tiempo, bueno, ahí conviven con otras personas que pueden influir en ellos y que pueden terminar en una relación con ellos. Y uno, pues sí, así en la cercanía se acostumbra a ver a las personas, a recibir mensajes. Por esto es muy importante los ambientes en donde nosotros colocamos a nuestros hijos. Génesis 24 nos muestra a Abraham dispuesto a complicar el proceso, porque era más fácil que se quedara ahí en Canaán y que de ahí saliera, a tener que enviar a su siervo, y vamos a ver con todo lo que lo envió, la preparación y el cansancio, el viaje y todo esto de ida y de regreso. Pero él estaba dispuesto a complicar el proceso con tal de cuidar la dirección espiritual de Isaac, con tal de que el futuro de Isaac fuera un futuro dentro de la promesa de Dios. Y bueno, la opción más cercana no siempre era la más conveniente. El siervo, lo vemos, que tuvo que salir, y así nuestros hijos también necesitan convivir en ambientes así como estos, en los que estamos ahora, en donde haya palabra que se les está dando, que se les ha estado dando, palabra de Dios, en donde estén expuestos a consejo para la situación que están viviendo, donde hay la oportunidad de servir, de ser supervisados espiritualmente. Ahora, esto no garantiza relaciones perfectas. O sea, hasta ahora todavía no hay muchas relaciones ya dándose, pero pronto se van a dar. Y todo esto lo vamos nos va a servir, y vamos a acudir a ello y lo vamos a tomar. Entonces, el hecho de que haya todo este entorno espiritual, de enseñanza bíblica, de consejo y todo esto que mencioné, no garantiza relaciones perfectas, relaciones que pues no vayan a tener algún bache, alguna ruptura, etcétera. Se va a dar. ¿Por qué? Porque en la iglesia también está formada por jóvenes que están luchando, que están pasando por procesos, que son inmaduros todavía, que tienen cosas que deben corregir, pero siempre un ambiente en donde se enseña la palabra ofrece mejores condiciones que las amistades de allá afuera, del mundo, de la escuela, que no tienen dirección. Y esto nos llama a nosotros, nos desafía a nosotros a hacer un esfuerzo,
porque pues una vez al mes estar acá yo sé que implica un esfuerzo para todos, ¿no? Pudiéramos hacer otras cosas, pero vale la pena. Cuando dicen amén, vale la pena ver todo esto lleno de jóvenes y ver allá cómo están disfrutando no solo del compañerismo, sino recibiendo la palabra. Así que vale la pena hacer así como Abraham, hacer un esfuerzo. Versículo 5. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo: guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. ¿Qué es lo que vemos acá? Que Abraham está muy, muy interesado en que Isaac pues no regresara a ese lugar de donde Dios lo había sacado. Y es que bueno, a veces hay formas de hacer las cosas para nosotros que quizás funcionaron. A veces pensamos así: bueno, pues mira, yo aquí estoy, yo me casé como quiera, no sabía tantas cosas, mis papás no me enseñaron nada, nunca me hablaron de noviazgo, y aquí estoy, sobreviví. Y bueno, a veces queremos tomar decisiones y conducirnos a través de esa lógica, de decir: pues mira, aquí estoy, no pasó nada malo. Bueno, eso se llama la misericordia de Dios. Así que no haya ocurrido nada en nuestras vidas así terrible, es por la misericordia de Dios. Pero, mis hermanos, el hecho de que Dios haya tenido misericordia de nosotros no significa que ese camino que nosotros tomamos se deba convertir en un modelo para nuestros hijos. Amén. Una cosa puede habernos funcionado en el sentido práctico, de decir: bueno, yo en mi noviazgo con tu mamá, hijo, yo le hacía así y así, era práctico. Pero eso no significa que se apegaba a la palabra. Mira, hijo, yo en mi noviazgo con tu mamá salíamos solos en el carro de noche, sin que nadie nos fueran nuestros chaperones, y pues nos funcionó. Bueno, eso, mis hermanos, no se trata de decir si funciona o no funciona. La pregunta es si va con lo que dice la palabra, con los principios de la palabra. Y a lo mejor, en nuestro caso, pues sí hubo amor, buena intención, una historia que terminó así preciosa, ¿no? Una historia de amor, pero también pudieron faltar muchas cosas: consejo, dirección, madurez, la participación de personas sabias. Por eso la pregunta para los padres debe ir más allá de si a mí me funcionó, a esto honra al Señor, esto ayuda a mi hijo a caminar con sabiduría. Esas son las preguntas que debemos hacer en lugar de si funciona o no funciona. Abraham pudo decir: yo vengo de allá, pues que Isaac vaya para allá y que vea también qué pasa. Pero no, él entendía que Dios ya había marcado una dirección. Su historia, la historia de Abraham, no debía gobernar el futuro de Isaac. Y esto aplica también para el noviazgo de nuestros hijos. Nuestra historia de amor con nuestra esposa o con tu esposo no tiene que convertirse en el modelo que ellos sigan necesariamente, si es que no fue en el Señor, sobre todo, ¿no? Versículo 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Vemos aquí al siervo de Abraham aceptando la encomienda. El juramento que nosotros vemos ahí del muslo y todo esto muestra que el asunto se estaba tomando con seriedad. No era nada más así de a ver qué sale. No. Estas decisiones deben caminar bajo una relación de confiabilidad. Es lo que estamos viendo aquí. Abraham está involucrando a alguien más, pero no a cualquiera. El siervo que recibe la misión era alguien que estaba familiarizado con Abraham y con su esposa, con sus hijos. Él conocía la casa, entendía la confianza que se le estaba dando y aceptó pues con esa responsabilidad que requería el asunto, ¿no? Y esto nos ayuda a entender el tema de nuevo del noviazgo de nuestros hijos, porque a veces uno como padre va a necesitar otra voz madura de cerca. O sea, no lo sabemos todo, lo acabo de decir yo mismo, ¿no? Es bueno tomar el teléfono, mandar un mensaje, platicar aquí entre nosotros, ¿no? La palabra dice que nos exhortemos unos a otros. Ese ánimo, ese consejo puede ser aquí entre nosotros con alguien de mayor experiencia, ¿no? Alguien que conozca de la palabra, alguien maduro en la fe y que le podamos decir: oye, hermano, mira, estoy atorado en esto, tengo esta situación, ¿cómo le hacemos, no? O venir a los pastores, con quien sea, ¿no? Que pueda darnos pues un consejo sabio para
poder guiar a nuestros hijos en esto. Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Este consejo bíblico tiene valor, como este que estoy dando yo ahora. Y así también, hermanos en la fe, personas maduras, pueden mirar la situación con más calma desde un ángulo externo, imparcial, hacernos preguntas que son necesarias para confirmar si nuestra preocupación es legítima o si no es para tanto. Ahí podemos ver, ¿no? Versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Bueno, vamos a aplicar este pasaje al noviazgo, pero antes de eso es necesario pues también aclarar algo del contexto cultural, de lo que ellos vivían en ese tiempo. No pensemos que Abraham le está dando dinero a Isaac para que salga con Rebeca, ¿no? O sea, si lo tratáramos de aplicar, pues sería eso, ¿no? El papá dándole dinero a Isaac para que saque a Rebeca. No está tampoco financiando una relación informal o casual. El criado lo que está haciendo es ir como representante de Abraham, de la familia, en una cultura en donde el matrimonio pues sí era tratado con seriedad familiar, con responsabilidad pública y con compromisos que se hacían entre los hogares. Entonces, estos regalos que lleva el siervo no son para que ande de novio, Isaac, forman parte de la misión. Lo que hacía esto era mostrar la capacidad de la casa de Abraham, de la familia de Isaac, que tenían la capacidad para poder sostener a la joven. Y así ellos están honrando a la familia de la joven dentro de esas costumbres de aquel tiempo, ¿no? Eso es todo un tema muy interesante porque incluso se pagaba, ¿no? por la novia. ¿Por qué? Porque esa novia trabajaba y al ser quitada, pues le era quitado un ingreso de alguna manera a la familia, y la familia del novio tapaba ese hueco, ¿no? Había responsabilidad allí, ¿no? Había interés por la otra parte. Por eso el principio no es que los padres deben sostener económicamente el noviazgo de sus hijos y darles, ten para que salgas con tu novia. El principio es que una relación que camina hacia el matrimonio requiere preparación. Que quieres andar de novio, pues es para casarte. Entonces, prepárate económicamente. Busca ser productivo, busca ser responsable. Porque a veces los hijos quieren salir a trabajar y ser responsables allá y no son responsables en la casa. Entonces dices, pues ¿cómo? O sea, tienes que empezar aquí por la casa siendo responsable aquí, porque allá se va a esperar de ti esa responsabilidad. Ellos requieren también, el matrimonio requiere seriedad, no algo así nada más superficial. Y aquí hay un punto importante para hablar con ellos. Si el noviazgo va hacia el matrimonio, pues también se debe considerar, como dije, esa preparación. Porque el joven puede querer novia, pero aún así no ser responsable. Y eso pasa bien seguido. A lo mejor hasta nos pasó a nosotros, ¿no? Si yo no sabía ni siquiera doblar bien los calcetines y ya quería andar de novio, ¿no? Tal vez no administra bien el dinero que les damos, o quizás pues, no ayuda en casa, ni estudia ni trabaja y ya quiere andar de novio. No sabe sostener compromisos muy básicos, ¿no? Saca la basura y no, se le pasa ahí en eso. Dices tú, pues ¿cómo? En ese caso, una relación, si todavía no está maduro y si todavía se le va en eso, pues no le va a ayudar mucho, ¿sí? No va, pues lo va a exponer a situaciones emocionales, prácticas, que pues, todavía no está preparado para ellas. Entonces hay que estar atentos, porque a veces sin darnos cuenta terminamos sosteniendo una relación que el mismo joven todavía no puede sostener. Y esto es, de nuevo, anticipado para todos nosotros, ¿no? El Señor nos lo está dando como una anticipación desde la palabra. Y si los papás le tienen que dar dinero al joven para llevar a la novia a salir, a donde sea, para comprarle regalos, o para aparentar una madurez que todavía no tiene, bueno, hay que revisar ahí, hay que detenernos ahí. Ahora, hay que decirlo también equilibradamente, porque tener trabajo no significa automáticamente que ya pueden tener novia, ¿no? Aún así, si tienen trabajo y son responsables, bueno, todavía hay que prepararse, ¿no? En su carácter, en su dominio propio, en todo esto. Porque algunos entran a trabajar muy jóvenes y bueno, tampoco estoy diciendo eso, ¿no? Ya trabaja, ya puede tener novia, no, hay que ver lo que dice la palabra. Versículo 11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad
junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Aquí vemos ya el siervo llegando a la ciudad de Nacor, después de un largo viaje, después de traer los camellos y con ellos en este largo viaje, con los regalos. ¿Te imaginas lo pesado de ese viaje? Con esta encomienda que él tenía. Y cuando llega al pozo, llega precisamente, leíamos, en el momento en donde las jóvenes salían por agua. Y cuando él está allí, lo primero que hace antes de voltear su vista hacia las jóvenes que había allí y buscar cumplir con la encomienda que se le dio, ¿qué es lo que hace? Orar. Ese detalle, pues no es tan detalle, ¿no? Es algo importante. Porque a pesar de que él tenía experiencia, de que él traía los recursos, quizás ya venía cansado y dijo: ok, vamos a hacer esto ya de una vez, él reconoce que una decisión como la que va a tomar requiere la dirección de Dios, requiere oración. Y esto aplica también para el noviazgo de nuestros hijos. A veces se trata como un asunto, pues es lo que te guste o lo que te haga sentir bien, o te doy permiso, no te doy permiso, pero aquí estamos viendo la importancia de la oración. Este pasaje nos llama primero a depender del Señor, en todo, ¿no? Antes de lo que hagamos, oremos, no nada más reaccionemos así, sino oremos, no nada más decidamos porque esto parece así, no, detengámonos y oremos, dependamos del Señor. Antes de hablar, de intervenir, de opinar, hay que poner el asunto en manos del Señor. La oración, mis hermanos, lo que hace es ordenar nuestra carga. La oración lo que hace es bajar nuestra reacción impulsiva, porque todos tenemos nuestro temperamento, ¿cierto? A lo mejor tú eres de mecha corta, de que nomás tantito ya explotas, o a lo mejor no, eres más larga, pero al final de cuentas todos tenemos reacciones, y antes de que salga la reacción impulsiva es orar. Nos va a ayudar a bajar esa reacción, nos va a ayudar a mirar las cosas con más claridad, con la mente más fresca. Y nos recuerda también que debemos orar por nuestros hijos. ¿Cuántos lo están haciendo? Orar por nuestros hijos en lo que tiene que ver con su noviazgo. Yo oro: Señor, te pido por la esposa de mi hijo, por el esposo de mi hija, por el que va a ser antes su novio, Señor, y estar allí intercediendo por ellos. Orar por el carácter de esta persona, ¿no? Por las influencias, la pureza que tengan en su noviazgo, en su relación, en el hogar que un día ellos van a formar. Bueno, todo esto debe ser parte de lo que nosotros traigamos delante de Dios en oración. Versículo 13. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego que yo beba, y ella respondiera: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Fíjate, esto es parte de la oración que hizo el siervo. Y si es bueno orar, y orar por cosas específicas. Si estamos orando, ¿por qué estamos orando? Señor, que sea güerita o que sea güerito, ¿sí? Señor, que tenga con qué mantener a mi hija, o que sea de buena familia económicamente, y cosas como estas se valen, ¿no? O sea, se valen. Toda petición que nosotros le traigamos al Señor, gracias a Dios por su Espíritu, porque su Espíritu las hace que lleguen o las desvía, ¿no? O sea, Él recibe las peticiones que van conforme a su voluntad. Entonces no pasa nada si le pedimos cosas que nada que ver. Pero esto nos está ayudando a enfocarnos en lo correcto. ¿En qué se está enfocando? En el carácter. O sea, no está diciendo que sea la más bonita. Está diciendo no, que sea una mujer que a quien dice que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, ¿sí? Me diga: bebe, y también tus camellos beban. Está poniendo un estándar alto en lo que tiene que ver con la pareja de Isaac. Está buscando una joven dispuesta a servir, una joven dispuesta a trabajar. Y esto porque Isaac también era un joven así, ¿no? Una mujer generosa. Y esto nos enseña a nosotros, como decía, que la oración en este tema no debe ser pues alimentando fantasías que traemos, ¿no? Como decía, hay que ayudar, o nos debe ayudar, quiero decir, a discernir mejor. Y este detalle, pues estamos viéndolo hacia la jovencita, hacia la doncella, pero eso no deja excluido a los jóvenes también, ¿no? A los varones. Un joven que desea tener una relación de noviazgo seria
tiene que mostrar disposición para servir. Y desde ahí te vas dando cuenta cómo trata a su mamá. Dile, ¿no? A ver, ¿cómo trata el joven a su mamá? Si le contesta, si la considera, si la trata bien, bueno, fíjate, porque si no, ¿qué te espera a ti, no? Son cosas que podemos hacerles resaltar a ellos. Ellos deben mostrar también disposición para trabajar, para asumir responsabilidades, para pensar en el bien de los demás. Si un muchacho quiere novia, pero todo gira alrededor de él y de que lo atiendan y que le den y que le sirvan, ¿sabes qué? Eso trae conflictos en el matrimonio. Un varón que está nomás exigiendo, pues tarde o temprano pues va a tener muchos problemas y la mujer va a explotar y va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya hasta acá, tú nunca quieres, todo lo quieres para acá y no das nada, ¿no? Bueno, esos son temas de reuniones de matrimonios. Versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Imagínate la escena. El siervo todavía está orando y diciéndole, Señor, que sea así, 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 cuando aparece Rebeca. Dijimos que él no estaba orando por una mujer hermosa, pero mira cómo el Señor le dio a una mujer hermosa. De hecho, de pocas mujeres en la Biblia, que se habla de muchas, se les da este calificativo o se resalta esta cualidad de ser de hermosa apariencia, ¿no? Pero la historia no se queda en la apariencia. Vemos cómo esta confirmación es por lo que ella hace, dice el versículo 17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, fíjate el respeto. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. ¿Te imaginas cómo estaba el siervo? Dijo, ay, esta es, ¿no? Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Esto era muchísimo trabajo. Esto era muchísimo esfuerzo. ¿Qué es lo que vemos aquí, aparte del esfuerzo? Vemos que ella hizo más de lo que se le pidió. ¿Sí lo ven? El siervo pidió agua para él y ella le ofreció sacar agua también para los camellos. ¿Qué te parece? Eso implicaba, de nuevo, disposición, además del trabajo y del esfuerzo. Y ahí, ¿qué es lo que se está viendo? Inmediatamente, el carácter, no el temperamento, el carácter. Y eso es lo que debemos buscar. El carácter, mis hermanos, se ve inmediatamente. Tú inmediatamente te vas a dar cuenta cuando los buitres anden ahí alrededor de tu hija, tú inmediatamente te vas a dar cuenta quién es quién. Y eso tienes que enseñárselo, a tu hija, o al revés, con tu hijo. El carácter se ve, aquí se ve inmediatamente. Y esto es necesario para enseñarlos, porque ellos se enfocan nada más en la atracción física, en la belleza, si es que hay alguna, o lo que ellos interpreten como belleza, ¿no? Bueno, pero el carácter se debe observar con más calma. Y a una persona se le conoce mejor en lo cotidiano. Este rasgo de dar más de lo que se espera es muy valioso para que nosotros mismos los formemos también en nuestros hijos, ¿no? Es, hey, da la milla extra, como decimos. Y esto aplica para la jovencita, pero también para el varón. Un muchacho que desea una relación seria tiene que ser así también, tener iniciativa, pensar en los demás, ¿sí? Tener esta disposición y respeto para honrar a la familia, a la casa, pensar en el bien de los demás. Esto es muy importante para ambos, ¿no? Para la joven y para el joven. Versículo 21. Y el hombre estaba maravillado de ella. Claro, ¿cómo no? Callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Wow, esto es impresionante. ¿Por qué? Porque era evidente, ¿no? O sea, era justo lo que él le había orado, Dios lo estaba respondiendo así y él estaba sorprendido, pero aún así todavía se detuvo. Dice la palabra que calló. Este callar en el original implica orar, ¿sí? Y esto para nosotros es muy importante porque a veces decimos, ya está todo confirmado, pero aún así hay que esperar en el Señor, orar, enseñarles a ellos ok, espera en el Señor, ora bien. Aun cuando parece que todo esté alineado, pues no hay que precipitarnos. Dice el versículo 22.
Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Bueno, estos regalos que le dio el siervo eran regalos de valor dentro de la costumbre de aquel tiempo, pero hay que entender bien esta escena más allá de los regalos. El siervo no está tratando de impresionar a Rebeca con regalos para ganar su afecto. Eso no es así. Él, recordemos que viene como representante de una familia, de un patriarca, está en una misión formal y tiene la intención de buscar esposa para el hijo de su Señor. Y esto pues también nos ayuda a hablar con nuestros hijos de los regalos. Eso es muy importante, un tema y un punto muy importante. Los regalos que se dan en una relación o a veces antes de una relación. Esos regalos costosos, los cuales sí comunican algo. Pueden comunicar más de lo que un joven esté preparado para sostener. No sé si me estoy comunicando. O sea, el joven se vio la hermosura y se emocionó y fue a Macy's con la tarjeta del papá y compró, no sé, un brazalete o algo y se lo entregó, pero nada más pensó, o sea, no estaba seguro si iba a ser capaz de sostener una relación con la seriedad que realmente merece. Y a veces ese tipo de regalos se utilizan para impresionar o para presionar, porque resulta que la joven pues en realidad no quería mucho con el otro chico, pero pues ya le dio el regalo costoso y ella se emocionó y lo tomó, y ahora pues le tiene que contestar todos los mensajes, le tiene que contestar todas las llamadas, tiene que aceptar salir con él aunque no estaba muy segura. Y es ahí en donde tenemos que ser sabios de los dos lados, ¿no? Tener cuidado con nuestros hijos de a ver, ¿a quién le vas a dar ese regalo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? O sea, hacer este tipo de preguntas, porque el valor de una relación no se mide por lo caro del regalo, se mide por la claridad de las intenciones. Estas son las intenciones que yo tengo con su hija antes de cualquier regalo, y aunque sea costoso. Y también enseñar a los que tenemos hijas jóvenes, mujercitas, decirle: no aceptes cualquier regalo. No aceptes regalos, aunque sean costosos y a lo mejor vas a ser tentada de decir: ay, sí lo quiero. No lo aceptes mejor. O a veces a lo mejor nos va a tocar, como ya me tocó a mí, decirle que lo regresen. Ya me tocó a mí. Híjole, era aquí entre nos, pero creo que esta se está transmitiendo. ¿Sí? Oye, hija, ¿y eso? ¿Y ese regalo? Ay, me lo dio X, ¿no? ¿Y qué onda? No, pues regrésaselo, porque ahora te explicamos esto, ¿no? Va a sentirse con derecho sobre ti, de que, ¿y tú quieres algo? No, yo no quiero nada. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Regrésalo. Y lo hizo. Y bueno, nos dio mucho gusto que haya salido de su convicción, ¿no? Porque bien podría haber dicho: no, sí, ya lo regresé, y no haberlo regresado. Cosas como estas, ¿no? Pero son cosas que también pues nos va a tocar vivir. Aquí yo les paso esta experiencia mía, que pues es algo que toca hacer en ocasiones, ¿no? En Génesis 24, los regalos no abren una relación secreta. O sea, te doy esto para que podamos acá en lo secreto tú y yo vernos, etcétera. Lo que hacen aquí los regalos son abrir el camino hacia el propósito, que es una familia bajo el pacto de Dios. La relación seria no se esconde detrás de detalles costosos. Una relación seria lo que hace es caminar con honra, con integridad, con claridad, con responsabilidad delante de Dios y delante de la familia. Versículo 50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Aquí vemos que la familia de Rebeca no solo escucha la propuesta, también la discierne, ¿sí? Por eso esta frase que dice: de Jehová ha salido esto. Para poder decir esto ellos también tuvieron que discernir, ver el cuadro, ver al siervo, ver el esfuerzo que hizo, escuchar lo que el siervo habló acerca de Abraham y del propósito. O sea, yo lo veo ahí a este hombre predicándoles, ¿no? Toda la historia de Abraham. Por esto ellos dicen: esto es del Señor, esto es de Dios. Labán y Betuel reconocen que aquello no simplemente era pues una idea del siervo, una emoción momentánea, era un proceso en donde se podía ver que Dios estaba interviniendo, que Dios lo estaba dirigiendo.
Y esto, bueno, nos ayuda a nosotros, porque quizás tú te preguntes, bueno, ¿hasta dónde llega mi participación como papá? ¿Cuál es mi rol como papá en lo que tiene que ver con las relaciones y el noviazgo y todo esto? Bueno, no vayamos a pensar tampoco que solo se trata de frenar. Y todo, ya cuando están en edad, todo candidato que llega hay que batearlo. No, tampoco, si no, imagínate cuándo, y se van a quedar a forrar Biblias, ¿no? Tampoco se trata de estar siempre sospechando, y no, ese no me gusta, y ese no, de estar controlando. No, hay que reconocer también cuando hay señales sanas. Cuando hemos estado viendo a nuestros hijos que han estado orando y nosotros orando junto con ellos, cuando en esa relación previa de amistad hay respeto, hay una intención seria, ves que han pedido consejo con los pastores, con los consejeros, que hay una dirección clara, vaya. Porque a veces nosotros podemos tener temores que son legítimos. Yo los tengo también, ¿no? Ay, ¿qué sí? Bueno, podemos tener también preferencias personales. No, a mí me gustaría mejor aquel para mi hija, ¿no? O sea, podemos tener nosotros este tipo de cosas. Y no todo lo que se acomoda a nuestro gusto significa que está mal. Si el proceso está mostrando fruto, si está mostrando seriedad y Dios está obrando, pues hay que tener también la humildad para reconocer, bueno, a lo mejor no es la persona que a mí me hubiera gustado, pero pues se ve el proceso, ¿no? Eso a mí me lo dijo mi suegro, que ahí se sienta los viernes. Le dijo a mi esposa delante de mí cuando llegamos, me dijo, uy, pues está bien feo, dice, pero si a ti te gusta está bien, dice, ¿no? Dice, como, bueno, gracias, suegro, mucho gusto, ¿no? Así fue nuestro primer encuentro. Ya lo perdoné, ya me sanó el Señor, hermanos, ¿eh? Versículo 24, para ir a la palabra, ¿no? Dice, ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Y esto es muy importante porque tendemos a pensar como que no, las bodas eran arregladas y obligadas y se tenían que casar aunque no quisieran. Bueno, esto está clarísimo en la palabra, ¿no? También su voluntad influyó. Ella respondió, aunque su familia participó y la familia de Isaac, ella no está siendo tratada como un objeto que no tiene voluntad, ella está respondiendo. Y de nuevo, volviendo a lo que decía hace un momento, ¿hasta dónde está nuestra intervención como padres? Bueno, nosotros debemos traer luz, todo esto enseñárselos a ellos. Mire que vamos a sentarnos a leer Génesis 24 o hija, si necesita a la familia guiar sin quitarles a los hijos la responsabilidad de responder delante de Dios. Esa decisión final es de ellos, porque va a llegar un punto en el que entonces sí, ya ellos tengan la edad, no sé, 21, 22 para arriba, y bueno, ellos entonces van a decidir, pero que sea con las convicciones que nosotros les dimos. Eso también nos ayuda, ¿no? Porque a lo mejor ya llega el punto en donde ya se van a casar y tú dices, no estoy muy convencido, voy a impedir esa boda, ¿no? Y voy así como en las películas. No, también hay que ya dejar. Yo sembré la palabra, yo hablé estos principios, fui responsable, así que ahora pues le toca decidir a mi hija, a mi hijo. Ay, cómo duele decir eso, hermanos. Versículo 63. Y había salido Isaac a meditar al campo. Ahora vamos a ver el encuentro, ¿no? Cómo termina el capítulo. Está Isaac meditando en el campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y he aquí los camellos que venían. Lo vio a lo lejos, ¿te imaginas? El corazón cómo estaba palpitando. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Esto está de película, ¿no? Ya me imagino la música y todo. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Estamos viendo a Isaac que está meditando, ¿sí? Estaba orando, estaba reflexionando, estaba pensando, ¿y a qué horas va a llegar, no? Porque qué casualidad que estaba afuera. ¿Cuánto falta para que llegue el siervo con mi sierva, no? Y estaba ahí ya pensando. La historia comienza con Abraham mirando el futuro de su hijo, siguió con el siervo orando junto al pozo y ahora encontramos a Isaac en una actitud de quietud. Qué importante es eso, porque pasa algo, un fenómeno que cuando tienen 14, 15, 16, a lo mejor hasta antes, ya están que quieren novio, novia, ¿no? Ya estoy listo para casarme y empiezan con esos rollos, ¿no? Y es ahí en donde uno tiene que, no, a ver, espérate, y estar ahí deteniéndolos.
Pero luego pasa otra etapa, llega otra etapa en donde pues ya, como que ya no piensan nada en eso. Y empiezan a pasar los años y a pasar los años y a pasar los años y tú dices, híjole, ¿cuándo se va de la casa? ¿No? Ahora sí ya hay que mandar al siervo para que le consigan, ¿no? Y andamos el que sea, ¿no? Ya, pero ya. Bueno, vemos aquí, mis hermanos, a Isaac que no está desesperado. Un Isaac que está en una actitud de quietud, pero no es una actitud de quietud así como la que decía, ¿no? De que no, pues ya, quién sabe, ya sí, a lo mejor ni me caso, no importa. Esto nos enseña, mis hermanos, que la escena no tiene el tono de una relación precipitada. Con el primero que me cerró el ojo, ya con ese, ¿no? Porque nadie me hace caso. Cosas como estas. Hay seriedad delante de Dios. En todo este proceso es lo que vemos. Seriedad delante de Dios. Y esto nos ayuda a hablar del noviazgo cuando ya se ha formalizado y se está encaminando hacia el matrimonio, cuando nuestros hijos estén en esa etapa. En esa etapa también se necesita el cuidado espiritual. No es como que, bueno, tú ya elegiste, bueno, pues ahí tú. No. También, si están bajo nuestro techo, todavía se necesita ese cuidado espiritual. Ayudarlos a desarrollar ese dominio propio tan necesario cuando ya están en una relación que es formal, que es aprobada. Mientras más seria se vuelve una relación, se vuelve más necesario proteger la pureza, más necesario proteger el testimonio. Porque los novios aquí que se van a darse entre nosotros en la congregación, los que ya vayan bien, en un proceso bien encaminado al matrimonio, pues están siendo testimonio y ejemplo para los que vienen atrás. Están viendo todos los demás, los que ya andan de novios, cómo son, y qué se puede y qué no se puede, y te están tomando nota para cuando ellos empiecen, pero mira, los hijos de la hermana y el hermano hacían esto, y los dejaban ir a esto y a esto y a esto. Y es ahí en donde pues vamos a tener que responder, ¿no? Con sabiduría. Vemos a Rebeca cuando ve allá a lo lejos a Isaac, pregunta, ¿y ese quién es? ¿Sí? Se nota que también Isaac tenía lo suyo. Ella era hermosa, pero ve al joven y le pregunta, ¿y ese quién es? Y cuando sabe que es su futuro esposo, vemos en la palabra que toma su velo y se cubre. Y bueno, aquí no queremos tampoco decir que tienen que usar velo, ¿no? Eso no tiene nada que ver, eso es otra cosa, ¿no? No es una regla para nuestras hijas el día de hoy, ¿no? No vayas a decir, llévate tu velito, mija, por si ves al muchacho. No, eso no es una regla. ¿Qué es lo que comunicaba el velo en esa cultura? El velo comunicaba honra, el velo comunicaba pudor, el verbo comunicaba respeto ante un momento importante, todo esto. Y también hablando del pudor, esto es muy importante hablarlo para los que tenemos hijas mujeres, porque pues también esa parte de cómo ellas se visten y cómo ellas se atavían, pues también es muy importante en todo esto, ¿no? En esta etapa en la que están, y es en donde uno tiene que ser también muy sabio para enseñarles esto. O sea, te fijas, ella ya no está con sus padres, o sea, Rebeca ya está muy lejos de su casa. ¿Quién le enseñó a ella a que debía sacar su velo? Sus padres. O sea, y no estaban ahí sus padres para decirles, ándale niña, saca el velo. No, ella lo hizo porque ya estaba lista para una relación. Ella estaba lista para cuidar esto. Entonces ella no está tratando este encuentro como algo liviano. La manera en la que ella se va a presentar ante su futuro esposo muestra que ella entiende la seriedad de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir. Y aplicado a nuestros hijos también, esto nos permite enseñar que un noviazgo ya formal no cancela los límites, no cancela la pureza, no cancela el cuidado, porque estamos también enseñándolos a que el amor verdadero aprende a esperar al tiempo en el que ya pues van a ser marido y mujer, y entonces sí, ya, ahí sí ya, pues no hay pudor que valga, ¿no? Ya es el momento para, como dice la palabra, que sean una sola carne y todo lo que esto conlleva y lo acompaña, ¿no? La pureza, mis hermanos, no consiste en esto que estoy diciendo únicamente de evitar que lleguen demasiado lejos, ¿no? Como decían, no sé si te tocó a ti, por allá en mi rancho, cuando estaban dos novios solos, le decían, hey, chiflando y aplaudiendo. ¿Sí? Así decían por allá, ¿no? Ahí usted piénsele de qué se trata, ¿no? O sea, que la boca estuviera ocupada y que las manos también, para que no pasara nada ahí, ¿no? Pero aquí no se trata únicamente de evitar que lleguen demasiado lejos, que estén chiflando y aplaudiendo siempre. Tiene que ver también con la forma en la que se trata a la otra persona delante del Señor.
Porque un joven que ama de verdad a la joven, no la va a estar presionando para decir, ándale, agárrame la mano, todo tipo de cosas, ¿no? No la presiona. Y por otro lado, una jovencita que valora su caminar con Cristo, pues no debe medir el amor por la intensidad física. Ambos necesitan aprender a cuidarse, a caminar con integridad. Todo esto es una parte muy importante, que nos recuerda que el noviazgo que va hacia el matrimonio debe proteger eso que un día va a entregar en su tiempo, que va a entregar con honra delante del Señor. Versículo 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Obviamente aquí está diciendo en pocas palabras lo que ocurrió en mucho tiempo. Vemos cómo el siervo le cuenta a Isaac todo, ¿no? ¿Te imaginas? Mira, llegué y estaba ahí y apareció ella y todo lo que ya vimos, ¿no? Y después de eso, Isaac la recibe como esposa y la ama. Y el capítulo cierra con la formación de un hogar. Así es como termina. Comienza con un padre preocupado por el futuro de su hijo y termina con la formación de un hogar bendecido por Dios. Génesis 24 termina con un matrimonio, con un amor, porque aquí él la ama, pero estamos viendo que es un amor dentro de un compromiso, dentro de seriedad, dentro de oración. Así que aplicado a nosotros, el noviazgo no se debe ver como un entretenimiento sentimental. Es lo que el pastor Juan les ha estado enseñando también a los jóvenes. Que el noviazgo no debe verse como, ay, estoy aburrido, ¿con quién salgo? Estoy aburrido, ¿con quién me escribo? ¿Con quién me mando cosas? Me intercambio cosas ahí en el celular. No, el noviazgo debe verse, mis hermanos, como una etapa que necesita dirección y que va hacia un propósito. Eso es lo que nosotros buscamos, es lo que debemos sembrar, inculcarles a ellos. Piensa en con quién te vas a casar. He platicado con varios amigos míos que tuvieron la bendición de llevar su noviazgo en Cristo ya, pastores, amigos que tienen años en la fe y que estuvieron en el grupo de jóvenes así y se conocieron allí y después se casaron, formaron la familia, pero en algunos me ha llamado la atención un patrón repetido que es este, y es bien interesante. Directamente el varón fue con la mujer y le dijo, ¿quieres ser mi esposa? No le dijo, ¿quieres ser mi novia? O, ¿y si hablamos? ¿No? Esa cosa, ¿no? No, llegó directamente y le dijo, ¿quieres ser mi esposa? ¿Esto de qué te habla? No estoy jugando, no estoy perdiendo el tiempo. No, tú para mí no eres una diversión, ni yo quiero ser para ti alguien que te da regalos costosos. Y vemos cómo esto surge ¿de dónde? Pues surge de conocer estos principios, surge de una convicción formada por la palabra de Dios. Ahora, también aclaro, no toda relación va a llegar al matrimonio. También hay que ser realistas. O sea, no vamos a pintar un cuadro de perfección. No, la realidad, como dije hace un momento, así como dije que hay jóvenes que vienen a la iglesia y que pues su vida no espiritual no es la óptima, necesita todavía madurar. De la misma manera también cuando se den noviazgos entre los jóvenes, pues es muy probable que hayan también rupturas o situaciones que pues, no lleguen a donde debían llegar, y bueno, allí también se necesita mucha administración, porque ahí como padres podemos ser heridos y decir, jugó con mi hija o le rompió el corazón a mi hijo, cosas como estas, y también ahí tenemos que ser muy espirituales y dar la talla, ¿me explico? Pero toda relación seria, aunque estamos conscientes de que no todas van a llegar al matrimonio, toda relación seria debe de pasar por este filtro, evaluarse a la luz de la palabra. Si no hay intención de madurar, de asumir responsabilidad, de pensar en el futuro, o sea, de eso estoy hablando, ¿no? Van a empezar una relación, ok, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su meta? ¿Cuáles son las intenciones? Y si no hay algo claro, pues hay que animarlos a pensarlo bien. ¿Sabes qué? Mejor piénsalo bien, mejor medítalo bien, óralo. El texto también dice que Isaac amó a Rebeca, y esto nos recuerda que el amor no se reduce a la atracción inicial. Estamos viendo aquí que ellos ya tenían una decisión tomada. Rebeca no conocía a Isaac físicamente, y a pesar de eso, ella ya estaba dispuesta a ser su esposa.
Esto es importante, ¿no? Porque yo sé que puede chocar en nuestra mente, porque por lo general es al revés. No, si te gusta, o sea, eso es lo primero, ¿no? Te tiene que gustar, pero lo físico no siempre es lo más importante. ¿Por qué? Porque el físico cambia. Amén. O sea, imagínate, si yo era feo cuando empecé de novio con mi esposa, ahora imagínate ya feo y viejo, pues imagínate, ¿no? Pero, o sea, el físico cambia. Las mujeres pues ya no son iguales de cuando eran jovencitas. Si no, ve la foto de tu boda y dices, no, pues ya no, ese vestido ni de broma entra, ¿no? O cambiado, ¿no? Las arrugas, la menopausia, todo, ¿no? Todo tipo de situaciones que van cambiando. Entonces es donde nos damos cuenta que lo físico ya pasa a un segundo término, pero lo que sí permanece es el carácter. Lo que sí permanece son este espíritu que vemos tanto en Isaac como en Rebeca, este espíritu de servicio, de disposición, de responsabilidad. El amor que se cultiva dentro de una decisión responsable es un amor en donde se puede ver la entrega después, en donde se puede ver el cuidado, la fidelidad. Y en la Biblia el matrimonio no aparece como el final de una emoción que brota. ¿Sí lo estamos viendo? Hubo todo un proceso. O sea, ¿cuánto se tardó Moisés en narrar este evento para llegar a un pequeño pedacito en donde voltea a ver uno a la otra y la historia de amor dura muy poquito, ¿no? La emoción romántica dura poquito. Todo lo demás implicó más tiempo, fue más importante. También vemos que Isaac fue consolado después de la muerte de su madre. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque vemos, aparentemente, como se nos muestra cronológicamente, aparentemente se casaron e inmediatamente después de casarse, muere la mamá de Isaac. Y ahí está él, acompañado por su mujer, que lo está consolando. Y bueno, te fijas cómo no todas las historias de amor son historias que terminan así, ¿no? Con el beso y el corazón y las letritas de la película. Fíjate cómo es la Biblia de realista. Aquí la Biblia nos presenta una historia de amor que termina con una muerte. ¿Qué nos está enseñando? Que el matrimonio, lo que viene después, no es miel sobre hojuelas, no es perfección, no es como que vivieron felices para siempre. No, empezamos una nueva etapa y a veces surgen situaciones como estas, ¿no? La pérdida de un ser querido o algún momento difícil. Sin embargo, es ahí en donde realmente se hace presente esta madurez de decir, aquí estoy para acompañarte y consolarte y darte descanso, y viceversa, ¿no? También el esposo diciéndole, aquí estoy, apóyate en mí, yo estoy aquí para apoyarte. Así que, mis hermanos, nadie debe entrar al noviazgo buscando que otra persona, por otro lado, sea la que cargue las heridas, que a veces puede pasar, que traen heridas y están nada más buscando quién los ayude a escapar de esas heridas. Sin embargo, es muy importante que haya esta restauración, que los vacíos que hay sean llenados delante del Señor y después, por supuesto, cada cosa va a ocupar su lugar. Así que bueno, concluyamos aquí, mis hermanos, el tiempo ha avanzado. Ahora preparémonos, cerremos nuestros ojos para pedirle al Señor que nos ayude a llevar estos principios a nuestros hijos, a nuestra casa, y que nos dé sabiduría. Amén. Padre, gracias por hablarnos, gracias por poder, la oportunidad, el privilegio que nos das de poder ir a tu palabra, en donde encontramos consejo, en donde encontramos estos principios que, aunque son eventos que ocurrieron hace muchos años, tus principios continúan ahí, permanecen para nosotros y no son ideas anticuadas, son para nosotros principios que nos ayudarán a instruir a nuestros hijos, a guiarlos en tu camino y a evitarles muchos dolores de cabeza, a evitarles muchos problemas que quizás nosotros pasamos. Gracias por lo que nos has permitido vivir, por la misericordia que has tenido por nosotros, pero ahora te pedimos sabiduría para ir a otro nivel, avanzar mucho más de lo que nosotros logramos y que ellos puedan vivir en una familia de pacto, de bendición, llena de tus promesas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.